familia, ya estamos de vuelta. Antes de nada pedir disculpas por este parón sin vídeos, pero es que han sido unos meses bastante ajetreados, aunque muy positivos porque Facebook ha recibido varios premios, como podéis ver aquí, y además pues, nos han invitado a algunos eventos de startups. También quería dar las gracias a Ben Stokes, que desde hace unos meses y desde San Francisco se ha convertido en mentor de Facebook y nos está ayudando a que este proyecto maravilloso crezca cada día. Thank you, Ben. Thank you, Ben. Thank you, Ben. Thank you, Ben. Y sin perder ni un segundo vamos a conocer nuestra familia de hoy. Ellos son Antonio y Sergio y sus gemelos Leo y Noah, que desde Dos Hermanas, un pueblo de Sevilla, nos van a contar cómo han vivido ellos el proceso de gestación subrogada para crear a su familia. Además, al final del vídeo no podéis perderos el interesante testimonio de Jessica, la gestante de sus hijos, que explica sus motivaciones y cómo vivió ella esta experiencia. Si te gusta el vídeo, dale a like, a la campanita, suscríbete y comparte en tus redes sociales. Sí, desde el primer momento tuvimos relación con ella y al día de hoy pues mantenemos la relación. Normalmente en cumpleaños y sobre todo en Navidades también, ella nos suele mandar un regalo para los niños. Y de hecho, cuando hicimos el bautizo, ella vino a estar con nosotros unos días aquí en casa. El primer contacto con la gestante lo iniciamos vía Skype. En este caso todo el tema de la gestación subrogada nos lo llevaba en Estados Unidos una agencia y nos presentó una noche y nos conocimos tanto la gestante como los dos padres intencionados, como se dice en Estados Unidos. Y entonces, bueno, pues a nosotros nos causó muy buena sensación. En este caso Jessica está separada, es madre de una niña, que además es uno de los requisitos que exigen en Estados Unidos para hacer la gestación subrogada. Y bueno, la verdad es que hicimos un buen equipo, a nosotros nos gustó desde el primer momento, sentimos una vibración especial de que ella podía llevar a cabo este proceso y gestar a nuestros hijos. Pero la agencia nos invitó a que esperáramos unas horas y al próximo día pues escucharía tanto la opinión de Jessica como nuestra. Finalmente nosotros lo teníamos claro y al día siguiente recibimos ya la respuesta de ella, que por supuesto es una parte fundamental en este proceso, y fue afirmativa y entonces pues nada, enseguida se inició todo. La motivación de Jessica fue que desde pequeña, en su infancia, siempre le afectaba mucho que veía a las familias que no podían ser padres y eso a ella le causaba mucha tristeza. Entonces cuando ella contrajo matrimonio y fue madre, pues aquello le afectó aún más porque vivió en su propia piel lo que es la experiencia maternal. Entonces fue cuando ella se relacionaba con una buena amiga que además era madre de varios hijos y hizo el proceso de la gestación subrogada para otra familia. Constantemente Jessica le preguntaba cómo se sentía, qué experiencia vivía, qué tal era la relación con los padres intencionados. Entonces, bueno, llegó a tal punto su interés que la amiga le dijo: oye, pues te tienes que venir un día a un encuentro de gestantes. Entonces, desde aquel momento Jessica nos comentó que desde aquel encuentro al que acudió, ella ya supo que quería hacer este proceso. Y entonces dijo: lo tengo que hacer sí o sí porque estoy totalmente convencida. Además, uno de los requisitos que piden en Estados Unidos para gestar para otra familia es que el nivel económico que ella ingrese sea superior al que va a recibir por la gestación para otra familia. Con lo cual, en este caso, su motivación fue muy clara, que era la ayuda a las familias que no podemos ser padres. Pues nos llamaron una madrugada del día 2 de enero y bueno, nos llamó Jessica de que se había puesto de parto. Eran prematuros, eran 2 meses antes de lo previsto, que teníamos previsto en marzo y eso fue en enero. Pues nada, a las 4 horas llamó de que ya estaban los niños. Nos mandó una foto
como que ya estaban los niños allí. Pues nosotros, mientras que nos pusimos en marcha y demás, tardamos 2 días, mientras que buscamos vuelo, tardamos 2 días en llegar allí a San Diego. Mientras tanto, le dimos autorización para que ella nos cuidara a los niños mientras que nosotros no llegábamos. Porque en teoría ella, una vez que da a luz, no debe de tener ningún trato con los niños. Pero al estar allí, viendo que nosotros tardábamos en llegar, le dimos esa autorización y ella se hizo cargo de los niños hasta que llegamos nosotros. Pues una vez nacidos los niños, fuimos al consulado de España en Los Ángeles, donde solicitamos la inscripción. Mientras tanto, mientras que nos daban el libro de familia y demás, pues pudimos venir a España con el pasaporte americano. Pues sobre todo que busquen algún país o estado donde se realice con todas las garantías legales para que tenga la tranquilidad de que todo el proceso se lleva en cada momento a la perfección. En nuestro caso, por ejemplo, acudimos a Estados Unidos, donde llevan más de 30 años realizando el proceso de la gestación subrogada y todo fue muy claro y transparente durante todo el proceso. Estuvimos muy tranquilos, todo estaba perfectamente regulado. Con lo cual yo creo que ese es uno de los principales hándicaps que están sucediendo en otros estados donde no existen todas las garantías legales. Y luego, bueno, pues que se animen, el proceso está muy bien regulado y es un proceso emocionalmente muy, muy fuerte porque hay mucha implicación de parte de la gestante, de parte de la donante, o sea, son verdaderamente personas que están muy comprometidas con ayudar a crear tu propia familia. Pues en nuestro caso la verdad es que hemos tenido aceptación, nuestros hijos han sido perfectamente incluidos en la escuela, como todos los compañeros, el profesorado se han involucrado muchísimo, con la relación con los compañeros es muy buena, saben que tienen papá y papi y la verdad que es genial. Sabemos que hay una parte de la sociedad que está en contra de este método de reproducción, que curiosamente es el más utilizado por las familias heterosexuales. Pues el consejo que les daría sería que luchen por las cosas que quieren en la vida y que persigan sus sueños siempre, desde su libertad, desde el amor, siempre sin perjudicar a nadie evidentemente, pero luchen para que todos sus objetivos y metas se cumplan. Good morning, this is Jessica, and I just wanted to share a little bit about my surrogacy journey. When I was younger, I thought it would be really cool to be a foster parent. And then as I got older, I had friends that had fertility issues, so there was discussion about surrogacy being an option, who amongst the group of friends could do it, and what that would entail. At this very same time this was happening, I had another friend who was a surrogate, and every time I saw her, I asked her questions about it. It was so intriguing to me. And then one day, she was probably a little bit frustrated, and she said, you know, that's all you ever talk to me about. So why don't you check it out? And I did. And the very first time I met Sergio and Antonio, I knew I wanted to help them grow their family. A lot of people ask, how could you do that? How could you carry a baby and give it up? Was it hard? What was the emotional side behind it? And to me, I feel like it was more a gift to me because the things that I learned from that, it was humbling, and there's so much gratitude that it almost lifted me up for such a huge period of time that I feel like I was the one that was given the gift. But as far as carrying them, my daughter and I tried to do the best we could to give them a great start. So we would sing to them and talk to them. But instead of talking to them about the things we would do together, we talked about how much they were loved and how their lives were so special, and that they were going to be able to share this kind of love and a life that was so wanted
that their parents had to go this distance to have them. And I would talk to them about what I did know about the family and the dogs and Spain and all that sort of thing. And it was a really cool experience. So they were born a couple weeks early, and so the family didn't make it to the birth. So while I was in the hospital, I would go down to the nursery and hold them as much as I could, because I had spent all this time with them, and now they were just sitting there by themselves. So I wanted them to have the same kind of love right away that they were going to have with their family. When the family did arrive, they got to the nursery before I did. And so as I walked up to the nursery window, I could see them picking up Leo for the first time. And the tears of joy that came out of their faces and the look on their faces, you could feel that love from the other room. And that was the first time that I really teared up, because it was so beautiful. I have the chills just thinking about it. It was amazing. And I look over, and Antonio's brother was there. And we just smiled, the biggest smile, and connected right there without even saying a word, because it was just so beautiful. So those are the gifts that I was given, including being able to visit them. We got to visit them in Spain for a few weeks, and the love that I received from the entire family, their neighbors, everyone, I'm just so grateful for it. It was beautiful. And I would not take back that experience. I would do it over and over again if I could. In fact, I have been a surrogate 2 more times. Those were both amazing experiences. But Sergio and Antonio will always be my Spanish family, and everybody there. If anyone were to ever need me for something, I would do my best to do whatever I could, because that was such a blessing for me. I know that there's a lot of concerns about exploitation of women and the financial side of it, that people are taking advantage of women that are in need of finances. I could tell you 100% that's not my truth. I consider myself a very successful professional in the legal field. I work at one of the largest companies in the entire world, and this was definitely not motivation for money at all. I think it's important to have the money involved, because there are risks involved in pregnancy, and I felt like I kind of had to do that for my daughter's sake, even though it was really hard to put a value on those risks. It was just kind of part of the process. I think in hindsight, the gratitude and lessons that I've learned far outweigh what I got financially, but that was definitely not a problem. As far as everything else, it was just the most awesome experience probably to date in my entire life. And I'm so blessed. Thank you. Sergio, además de trabajar en marketing, también dedica parte de su tiempo a la sanación espiritual y ha escrito un libro llamado Ámame por favor, donde cuenta su proceso de empoderamiento personal. Yo te animo a que lo leas porque puede ayudarte a superar obstáculos y conseguir tus metas en la vida. Si queréis conocer más a esta familia, podéis contactar con ellos en sus redes sociales. Para conocer familias maravillosas como esta, solo tienes que descargar gratis la app de Feinbo en App Store o Google Play. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto en el próximo capítulo de Over the Feinbo.